Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a Conexión Pública. Hoy os propongo un recorrido por varios lugares donde la inteligencia artificial ya no es promesa, sino estructura. Las aulas, los hospitales, las empresas, las instituciones públicas y hasta las canchas de baloncesto. Empezaremos con los dueños del algoritmo poniendo el foco en Fei-Fei Li, una de las grandes figuras de la visión por computador y una de las voces más claras a la hora de defender una inteligencia artificial centrada en las personas. Su trayectoria nos sirve para recordar que la tecnología solo tiene sentido cuando mejora vidas reales y no cuando compite por potencia sin propósito. En la herramienta de la semana nos iremos a un terreno muy concreto, la salud digital. Con Twill veremos cómo una plataforma es capaz de combinar terapias digitales basadas en evidencia, inteligencia artificial clínica y acompañamiento humano para ayudar a millones de personas, pero también para ofrecer a las empresas una forma más seria de cuidar el bienestar de sus equipos. El prompt de la semana nos llevará a algo que en realidad nos afecta a todos, cómo pensamos con la IA cuando el proyecto es complejo. Veremos un prompt diseñado para obligar al modelo a razonar en pasos breves y hacernos solo una pregunta de aclaración cada vez, una forma de evitar malentendidos en migraciones web, planes estratégicos o cualquier tarea donde un error de interpretación puede salir caro. En la IA en acción bajaremos a tierra 3 casos muy distintos: un acelerador antifraude que está ayudando al gobierno británico a recuperar millones de libras en fondos públicos, una herramienta de desarrollo de software conversacional que ya usan grandes corporaciones para crear sus propias aplicaciones internas y una plataforma de la NBA y Amazon Web Services que han puesto en marcha para entender el juego en tiempo real con datos e inteligencia artificial. Y como siempre haremos un repaso a los artículos publicados esta semana en conexionpublica.es, donde hemos hablado de evaluación en una educación que ya es híbrida, del desorden de prioridades en el despliegue de la IA, de la posible llegada de anuncios a los chatbots, del cambio de posiciones en el tablero tecnológico, del permiso social como nuevo requisito para escalar esta tecnología y de las normas privadas que anticipan la próxima negociación entre plataformas y modelos. Si queréis leer todos estos textos con calma, ya sabéis que los tenéis disponibles en la web conexionpublica.es. ¡Comenzamos! Cada semana te acercamos en Conexión Pública a los dueños del algoritmo, figuras relevantes de las Big Tech, que están moldeando el ecosistema de la inteligencia artificial. Fei-Fei Li, la inteligencia que vuelve a mirar a las personas. En un momento en el que la inteligencia artificial avanza más rápido que nuestra capacidad para entenderla, la figura de Fei-Fei Li se ha convertido en un punto de equilibrio. Investigadora de referencia mundial en visión por computador y profesora en la Universidad de Stanford, ha dedicado su carrera a una idea que hoy parece más necesaria que nunca. La tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés. Su relevancia no nace solo de sus aportaciones científicas, sino de su manera de mirar a la inteligencia artificial. Mientras buena parte de la industria se centra en modelos más grandes y más potentes, Li insiste en algo más sencillo y más profundo. ¿Para qué queremos esa inteligencia? ¿Qué impacto real tiene en la vida de la gente? ¿Qué riesgos amplifica si no se diseña con cuidado? Esa visión la ha llevado a impulsar en Stanford un instituto internacional dedicado a estudiar cómo integrar la IA en la sociedad con criterios humanos, combinando tecnología, ciencias sociales y políticas públicas. Su historia empieza lejos de cualquier laboratorio. Nació en China y emigró a Estados Unidos siendo joven. Estudió física en Princeton y más tarde se doctoró en el Instituto de Tecnología de California, donde se especializó en visión por computador y neurociencia cognitiva. Tras sus primeros años como profesora en Illinois y Princeton, en 2009 se incorporó a Stanford, donde consolidó su carrera académica y se convirtió en una de las voces más influyentes del sector. Entre 2017 y 2018 trabajó en Google Cloud como responsable científica de inteligencia artificial, una etapa que le permitió ver de cerca los retos de trasladar la investigación al mundo real. Su aportación más conocida es ImageNet, una base de datos con más de 14 millones de imágenes que cambió para siempre el campo de la visión artificial. ImageNet permitió entrenar modelos más precisos, aceleró el despegue del aprendizaje profundo y transformó áreas como la conducción autónoma, el reconocimiento de objetos o las aplicaciones médicas. Lo que empezó como un proyecto académico terminó marcando una década entera de avances tecnológicos. Pero Fei-Fei Li nunca se ha limitado a aumentar la potencia de las máquinas. También ha investigado cómo perciben el mundo y cómo esa capacidad puede usarse para mejorar la vida de las personas. Ha trabajado en neurociencia computacional, en sistemas que pueden asistir a profesionales sanitarios y en tecnologías que integran salud mental y física de forma más accesible.
Más de 300 publicaciones avalan un recorrido sólido, pero el hilo conductor siempre es el mismo: una inteligencia artificial que amplía capacidades humanas, no que las sustituye. En los últimos años se ha impulsado una visión que define buena parte del debate actual: una IA centrada en el ser humano. Esto significa diseñar sistemas que sean comprensibles, que reduzcan desigualdades en vez de ampliarlas y que estén alineados con la sociedad a la que sirven. Una visión que la ha llevado a participar también en debates regulatorios como los celebrados en la Cumbre de Inteligencia Artificial de París en 2025, donde defendió que la gobernanza debe basarse en evidencia científica y en criterios públicos, no en impulsos o en intereses a corto plazo. Su planteamiento es claro: la IA debe mejorar las vidas reales. En salud propone herramientas que reduzcan brechas de acceso. En educación, tecnologías que acompañen el aprendizaje sin desplazar el papel del docente. En la administración, sistemas que mitiguen sesgos y protejan a quienes corren más riesgos. Para Lee, la innovación no es completa si no incorpora una dirección ética. Y detrás de esa visión también una advertencia: no basta con hacer modelos cada vez más grandes, hay que entender qué impacto generan, cómo se aplican y a quién pueden perjudicar si fallan. La historia reciente de la tecnología demuestra que el progreso técnico sin una base humana puede conducir a consecuencias inesperadas. Por eso su voz es tan relevante hoy, porque recuerda que la inteligencia artificial no es solo una cuestión de capacidad, sino de propósito, y porque plantea una pregunta que interpela tanto a ingenieros como a gobiernos, empresas y ciudadanos. ¿Qué queremos preservar de lo humano cuando diseñamos la inteligencia que nos acompañará en los próximos años? En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. Twill, salud digital que acompaña, personaliza y transforma. En los últimos años hemos visto cómo la salud digital pasaba de ser una promesa abstracta a convertirse en una pieza real del bienestar cotidiano, pero pocas plataformas han logrado integrar tantos elementos: terapias digitales, comunidades, IA entrenada clínicamente y acompañamiento humano, todo en un mismo ecosistema. Twill sí lo ha hecho. Se define a sí misma como The Intelligent Healing Company y detrás de ese lema hay una idea muy concreta: construir itinerarios de cuidado que se adapten a la vida de cada persona, no al revés. Una herramienta que entiende usuarios con condiciones crónicas, que reconoce sus ritmos y que acompaña sus procesos con una mezcla precisa de tecnología y criterio clínico. Twill no es una aplicación aislada, sino una plataforma unificada que ofrece rutas de bienestar digital altamente personalizadas. Está pensada para quienes viven con problemas de salud mental, condiciones cardiometabólicas o dolencias musculoesqueléticas, entre otras. Su impacto ya es considerable: más de 18 millones de personas han utilizado sus soluciones en múltiples idiomas y con un enfoque claro en la accesibilidad cultural. Esta última dimensión no es un detalle cosmético, sino una parte crítica del modelo: adaptar el lenguaje, el contenido y las recomendaciones a las realidades de comunidades diversas. En un sector donde la distancia cultural suele ser una barrera invisible, Twill se ocupa de reducirla. El corazón de su propuesta está en los itinerarios digitales personalizados llamados sequences. Estos itinerarios funcionan como un mapa de cuidado que va desde la prevención hasta el seguimiento continuo, integrando datos de salud mental y física para construir rutas adaptadas a cada usuario. No se trata de contenidos genéricos ni de ejercicios estándar, sino de una combinación progresiva de terapias digitales basadas en evidencia, recomendaciones generadas por IA y apoyo comunitario. Los datos respaldan este enfoque. Después de 8 semanas de uso activo, los síntomas de depresión y ansiedad pueden mejorar en torno a un 26% y la adherencia a tratamientos aumenta un 7% frente a grupos control. En un entorno donde la constancia suele ser el mayor desafío, mejorar la adherencia significa hacer que el cuidado sea sostenible. La inteligencia artificial de Twill actúa como una capa clínica, no improvisa, sino que adapta. Cada avance del itinerario responde a datos específicos del usuario, desde su estado de ánimo hasta su historial de uso, pasando por señales de comportamiento que ayudan a anticipar necesidades antes de que se conviertan en problemas. Esta IA no sustituye al personal clínico, pero permite orientar mejor los recursos, recomendar ejercicios adecuados en el momento oportuno y ofrecer un acompañamiento más preciso. Al mismo tiempo, la comunidad y el coaching en vivo aportan al componente humano que la tecnología por sí sola no puede replicar. Es una combinación híbrida que entiende el bienestar como un proceso continuo y no como una intervención puntual.
Una de las áreas donde Twill ha encontrado un crecimiento notable es el bienestar corporativo. Las empresas llevan años intentando equilibrar la productividad con el cuidado de sus equipos, especialmente en contextos de alta demanda y cambios constantes. Twill colabora con empleadores, aseguradoras y compañías farmacéuticas para crear programas de bienestar que reducen el absentismo, mejoran la retención y ayudan a construir entornos laborales más saludables. Las cifras hablan por sí solas. Algunas organizaciones han registrado reducciones del 89% en riesgos de absentismo tras implementar estos itinerarios de cuidado. En un mercado laboral cada vez más competitivo, el bienestar deja de ser un beneficio accesorio y se convierte en parte de la estrategia empresarial. El sector farmacéutico también encuentra en Twill un socio estratégico. Sus programas permiten activar a pacientes que tradicionalmente están subatendidos, ofreciéndoles contenido con sensibilidad cultural y un acompañamiento más cercano. La retención del 31% a los 24 meses, muy por encima de los estándares de la industria, indica que estos itinerarios no solo funcionan, sino que se sostienen en el tiempo. En áreas terapéuticas donde la continuidad suele definirse en semanas, no en años, este dato refleja una conexión sólida entre pacientes y plataforma. Lo más llamativo de Twill es que no plantea el bienestar como un destino, sino como un proceso continuo que tiene en la personalización su principal herramienta. El usuario no entra en un programa, sino en un itinerario flexible que se adapta según avanza. La IA no actúa como un filtro frío, sino como un radar que ayuda a detectar necesidades, ajustar ritmos y conectar recursos. Y la parte humana, coaches, comunidades, soporte, completa el triángulo que convierte la plataforma en un acompañamiento integral. A medida que la salud digital gana espacio en empresas, instituciones y aseguradoras, Twill plantea un modelo claro, una tecnología que no sustituye, que no simplifica en exceso y que no promete soluciones rápidas, sino un cuidado sostenido y eficaz, un enfoque que combina rigor clínico, sensibilidad cultural e inteligencia adaptativa. Quizás por eso su propuesta funciona, porque no trata la salud como un trámite, sino como un recorrido, uno que cada persona hace a su ritmo y que Twill se encarga de acompañar paso a paso. Esta semana los temas de conexión pública dibujan un mismo mapa, aunque partan de lugares muy distintos. La inteligencia artificial aparece en las aulas, en las calles, en las interfaces conversacionales, en la contabilidad de los centros de datos y en las normas que regulan quién puede entrar en una web o en un sistema corporativo. Más que novedades aisladas, lo que se perfila es un cambio de fondo en cómo aprendemos, cómo confiamos, cómo distribuimos poder y cómo aceptamos que una tecnología ocupe espacio en nuestras vidas y en nuestras infraestructuras. Las piezas de esta semana invitan a mirar menos al brillo de las capacidades y más al suelo que pisan. Evaluación, ritmo, modelos de negocio, legitimidad social, reglas privadas y estructuras internas. Una nueva alfabetización para una educación que ya es híbrida. En educación, la discusión sobre inteligencia artificial suele arrancar por donde menos ayuda, con una carrera por perseguir usos ocultos en vez de preguntarse qué significa realmente demostrar aprendizaje. La confianza ciega en detectores de IA promete orden, pero solo instala un clima de sospecha donde profesorado y alumnado invierten más energía en defenderse que en enseñar y aprender. Cuando cada redacción se convierte en una prueba de inocencia, la evaluación deja de medir comprensión y pasa a revelar las inseguridades pedagógicas más profundas del sistema. Frente a esa lógica de vigilancia, se propone desplazar el peso de la calificación al aula, donde el docente observa el proceso, escucha cómo se construyen los argumentos y recupera la fricción cognitiva que la IA tiende a suavizar. Esa fricción, con sus dudas y sus imperfecciones, es la que muestra si existe pensamiento propio, algo que ninguna tarea impecable enviada desde casa puede garantizar. Al mismo tiempo se plantea una doble alfabetización inevitable, aprender a usar modelos generativos con criterio y aprender a prescindir de ellos para contrastar, corregir y sostener decisiones. En el fondo, la escuela, que ya es híbrida, debe decidir si organiza la evaluación alrededor del control de la herramienta o alrededor de la autonomía intelectual que dice querer cultivar. La web se llena de ecos y la calle de máquinas. La expansión reciente de la inteligencia artificial ha generado un paisaje donde la sucesión de novedades oculta que el problema central ya no es la potencia de los modelos, sino el desorden de prioridades. Mientras el discurso público sigue atrapado en quién tiene el sistema más grande, el poder real se desplaza a la orquestación, hacia decidir qué modelo actúa, qué herramienta se enciende y cómo se coordinan decisiones encadenadas. Esa complejidad creciente dificulta la trazabilidad,
porque cada capa de autonomía añade nuevos puntos ciegos que nadie puede auditar del todo antes de que el sistema vuelva a moverse. El desajuste se agrava cuando la IA salta al mundo físico con robotaxis humanoides o gafas que registran lo que miramos en calles, normas y ciudades diseñadas para humanos y no para decisiones máquina a máquina. En paralelo, la web se llena de ecos sintéticos, de variaciones infinitas de lo mismo y crece el cansancio ante una superficie digital donde cada vez cuesta más distinguir la señal del ruido. Las respuestas empiezan a tomar forma de barreras técnicas, regulatorias y culturales, desde orquestadores más exigentes hasta filtros y retrocesos temporales que buscan recuperar algo de claridad. Lo que se propone no es frenar la inteligencia artificial, sino conceder una pausa al sistema para reconstruir el suelo antes de seguir añadiendo capas a un tablero que ya nadie controla del todo. La conversación ya no es gratis. La posible llegada de anuncios personalizados a los grandes asistentes conversacionales no es un ajuste menor, porque transforma un espacio pensado para pensar y decidir en un entorno donde cada frase puede tener precio. Las plataformas acumulan un inventario de señales sin precedentes con conversaciones que recogen dudas íntimas, decisiones económicas, problemas de salud y fragilidades emocionales imposibles de reducir a una palabra clave. Esa profundidad convierte la segmentación en algo mucho más delicado, porque la publicidad ya no se apoya solo en intereses declarados, sino en estados mentales inferidos a partir del lenguaje. Al mismo tiempo, la interfaz única otorga a quien controla el asistente un poder de intermediación que desplaza buscadores y webs, decidiendo qué oferta, qué medio o qué servicio entra en respuesta y en qué condiciones. La presión de los costes y los recortes de funciones empujan hacia modelos híbridos donde la versión gratuita pierde capacidades y la opción de pago convive con una capa comercial cuya intensidad todavía desconocemos. Si un actor logra normalizar los anuncios en la conversación, el resto de plataformas sentirá la tentación de seguirlo, consolidando un estándar en el que la recomendación ya nunca será del todo neutral. Lo que está en juego es la arquitectura de confianza de la relación con la IA, porque la herramienta que parecía imparcial empieza a mezclar consejo y promoción justo en el lugar donde se toman decisiones sensibles. Cuando la IA desordena el tablero y nadie queda donde empezó. El avance de la inteligencia artificial no solo acelera procesos, también descoloca a cada actor del ecosistema tecnológico hasta que nadie ocupa el lugar que se le suponía. El vídeo generativo abandona el papel marginal y entra en el territorio de estudios y productoras, fusionando rodaje y postproducción en un flujo donde escenas enteras nacen de instrucciones en lugar de cámaras. Los proveedores de modelos dejan de comportarse como meros vendedores de tecnología y pasan a entrar en el capital y los procesos internos de sus clientes, convirtiendo empresas enteras en laboratorios de experimentación. Los fabricantes de hardware financian parte de la demanda que sostendrá sus propios chips, cerrando un círculo donde infraestructura, inversión y consumo se confunden en la misma figura. En paralelo, Apple, que debería liderar el ciclo, aparece descolocada con salidas en su liderazgo de IA y una estructura que no termina de situar esa tecnología en el centro de su identidad de producto. El resultado es un tablero donde productores, proveedores, fabricantes y gigantes históricos operan en funciones que no les encajan, mientras la dependencia mutua aumenta y la claridad estratégica se resiente. El mensaje de fondo es que la próxima fase de la IA exigirá algo más que capacidad técnica, obligará a cada jugador a decidir qué papel quiere asumir en un juego que ya ha cambiado las reglas sin avisar. El permiso social se vuelve parte del diseño de la inteligencia artificial. Durante mucho tiempo se dio por hecho que escalar la inteligencia artificial era una cuestión puramente técnica, de chips, centros de datos y capacidad de cómputo, hasta que empezó a hablarse de ganarse un permiso social. La expresión apunta a algo sencillo pero incómodo, que la expansión de la IA compite por recursos físicos y energéticos que también necesitan hogares, hospitales, transporte e industria. La industria exhibe mejoras de eficiencia y modelos más austeros, pero la realidad es que el consumo total sigue creciendo y la presión sobre infraestructuras y territorios no deja de aumentar. Frente a esa tensión, la legitimidad deja de derivarse solo del rendimiento técnico y empieza a depender de la capacidad para explicar qué recibe la sociedad a cambio del coste que asume. Comunidades que recelan de nuevos centros de datos, redes eléctricas al límite y compromisos climáticos difíciles de conciliar obligan a tratar la aceptación pública como un factor estratégico, no como un detalle comunicativo. La industria descubre así que ya no compite solo por talento o inversión, sino por confianza, y que esa confianza puede condicionar ubicaciones, ritmos de despliegue y margen de maniobra. En último término, el permiso social se convierte en parte del diseño de la propia inteligencia artificial, porque sin legitimidad, la escala deja de ser una demostración de fuerza para convertirse en una fuente de conflicto.
Las normas que anticipan la próxima negociación entre plataformas y modelos. Cuando una compañía como Walmart publica normas específicas para agentes de IA y modelos lingüísticos que acceden a su web, introduce una frontera nueva en un espacio que durante décadas se consideró abierto por defecto. La lógica ya no consiste solo en indicar qué se puede rastrear, sino en definir cómo deben comportarse quienes lo hacen, desde la identificación hasta los límites de ritmo y uso de datos. Con ese gesto, la plataforma deja de tratar a la inteligencia artificial como un accesorio del usuario y la reconoce como un actor autónomo sujeto a obligaciones privadas. La relación deja de ser persona contra web y se convierte en negociación entre infraestructuras, una especie de diplomacia técnica donde cada sistema debe respetar las reglas del territorio digital que pisa. El poder se desplaza hacia quienes controlan la capa intermedia, porque decidir quién entra, en qué condiciones y con qué permisos equivale a fijar las normas del ecosistema donde la IA trabaja. Si este enfoque se extiende, la red dejará de ser un entorno homogéneo y pasará a parecerse a un mapa de microjurisdicciones donde comercio, medios o finanzas imponen criterios distintos a los mismos agentes. La inteligencia artificial tendrá entonces que aprender no solo a interpretar contenidos, sino a adaptarse a reglas ajenas, en una negociación silenciosa que marcará buena parte de su margen de actuación real. La automatización que crea más estructura que eficiencia. La idea de que una empresa pueda acabar teniendo más agentes de IA que empleados humanos deja de ser provocación teórica cuando incluso se plantea cobrar licencias por asiento a esas entidades digitales. Cada agente que ejecuta tareas necesita credenciales, permisos, buzón y un lugar en el sistema, de modo que la promesa de ahorro laboral se mezcla con una expansión silenciosa de la estructura operativa. El concepto clásico de usuario, asociado a una persona frente a un equipo, se deshace y cede el paso a una contabilidad basada en funciones activas más que en personas contratadas. En ese escenario, la orquestación se convierte en el verdadero centro de poder, porque quien coordina agentes, fija prioridades y gestiona permisos, decide en la práctica cómo funciona la organización. La brecha entre discurso y capacidad se amplía cuando flujos mal diseñados, cambios menores o excepciones no previstas desencadenan cascadas de tareas fallidas que alguien tiene que vigilar sin que esa carga aparezca en ningún ahorro prometido. Lo que se presenta como sustitución de trabajo humano puede derivar en una factura distinta hecha de suscripciones, almacenamiento, auditorías y dependencias profundas del proveedor que sostiene a los agentes. La cuestión de fondo ya no es cuántas tareas se automatizan, sino cómo se gobierna una fuerza operativa sin rostro que ocupa asientos, consume recursos y toma decisiones sin intención humana explícita en cada paso. Leídas en conjunto, estas miradas componen un mismo mensaje de fondo. La IA ya no es novedad añadida a un sistema estable, es el elemento que está reordenando ese sistema desde dentro. En educación obliga a repensar qué significa aprender, en la red cuestiona quién manda en la conversación, en la industria descoloca a quienes creíamos que lideraban el tablero y en la infraestructura fuerza a admitir que la escala tiene un coste compartido. Al mismo tiempo, abre una negociación silenciosa entre plataformas y modelos, entre agentes y organizaciones, donde cada norma, cada permiso y cada suscripción redefine quién controla el entorno digital. Quizá la clave de los próximos meses no está en celebrar nuevos saltos técnicos, sino en decidir con calma qué tipo de suelo queremos construir para que toda esta inteligencia tenga sentido. Porque lo que cambia no es solo lo que la IA puede hacer, sino lo que estamos dispuestos a aceptar para que forme parte de nuestra vida cotidiana y de nuestras instituciones. Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar Sanemeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial, que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre, que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. El prompt de la semana. Hay proyectos en los que el problema no es la falta de ideas, sino el riesgo de malentendidos. Migrar una web completa, rediseñar un proceso interno o preparar una estrategia a varios años vista son tareas en las que cualquier ambigüedad puede convertirse en un error de fondo. Para este tipo de situaciones,
Existe un prompt especialmente útil, un prompt que le pide a la inteligencia artificial dos cosas muy simples: pensar en pasos muy cortos y hacer solo una pregunta de aclaración cada vez. Su formulación completa es esta: piensa paso a paso, pero mantén cada paso del razonamiento por debajo de 5 palabras. Hazme una sola pregunta de aclaración cada vez para asegurarte de que entiendes lo que necesito. La idea puede parecer mínima, pero cambia por completo el tipo de conversación que se genera. Cuando un modelo de IA razona en bloques largos, tiende a mezclar conclusiones y suposiciones sin que puedas ver con claridad dónde empieza una cosa y dónde termina otra. Este prompt obliga al modelo a moverse en pasos muy breves, casi como si estuviera pensando en voz baja, y eso deja al descubierto el proceso. Puedes seguirlo, corregirlo y reorientarlo en cualquier momento. La segunda instrucción, hacer una sola pregunta cada vez, introduce un ritmo distinto, mucho más adecuado para trabajos complejos. En lugar de recibir 5 preguntas seguidas que te obligan a responder todo a la vez, la IA avanza despacio, primero el objetivo, luego el contexto, después las restricciones y más tarde los recursos. Cada respuesta tuya afina la siguiente pregunta y construye un camino claro, sin saltos ni asunciones impropias. Es el equivalente digital a trabajar con un consultor metódico que verifica cada paso antes de continuar. Este enfoque es especialmente valioso en tareas de migración web. Cuando pides ayuda para mover un sitio a otra plataforma, las IA suelen asumir demasiadas cosas: que ya tienes claro el mapa de contenidos, que conoces los límites técnicos del nuevo sistema o que todas las páginas funcionan igual. Con este prompt, el modelo detiene esa inercia y se centra en aclarar punto por punto qué tipo de web tienes, qué partes son críticas, qué no se puede perder y qué margen de tiempo manejas. La conversación se vuelve un proceso ordenado, sin lagunas ocultas. En planificación estratégica ocurre algo parecido. Si le pides al modelo que diseñe un plan a 3 años para introducir IA en una organización, lo habitual es que te devuelva un documento impecable, pero construido sobre supuestos que nunca llegaste a validar. Con este prompt, la IA frena y pregunta, y en ese preguntar descubre contigo las prioridades reales, los riesgos que quieres evitar y los límites que no se pueden traspasar. La estrategia deja de ser un ejercicio de imaginación y se convierte en un proceso de precisión. Hay otro efecto beneficioso: el consumo de texto se reduce. Al limitar el tamaño de cada paso de razonamiento y exigir una sola pregunta por turno, el modelo deja de generar explicaciones largas e innecesarias. Cada intervención es corta, clara y centrada en lo que importa. Esto no solo ahorra tokens, sino que facilita mucho la lectura cuando necesitas revisar el historial para documentar decisiones o compartirlo con un equipo. Y hay un beneficio adicional menos evidente: responde mejor la persona. Este tipo de interacción te obliga también a pensar con orden, a priorizar, a explicitar lo que todavía no tienes definido. La IA no solo te entiende más, tú aclaras tu propio proceso mental mientras respondes. Es una conversación que estructura el pensamiento en lugar de dispersarlo. En modelos recientes como ChatGPT 5.1, el prompt sigue funcionando muy bien. Estos sistemas tienden a razonar con más profundidad y a enlazar ideas con facilidad, pero precisamente por eso este tipo de instrucciones les sienta especialmente bien. Mantienen su capacidad de análisis, pero la canalizan hacia pasos breves y controlados. Si alguna vez notas que el límite de 5 palabras hace que algún paso se quede demasiado corto, basta con suavizar esa condición. La filosofía es lo importante: pensar despacio, avanzar con precisión y no dar nada por supuesto. En resumen, este prompt está hecho para cuando no te puedes permitir un desliz, cuando necesitas claridad, control y un proceso paso a paso que no deje huecos. Es una forma de transformar la conversación con la IA en un trabajo metódico, un diálogo en el que cada pregunta ilumina el camino y cada paso, por pequeño que sea, construye la solución final. La próxima vez que tengas entre manos una migración web, una reestructuración interna o un proyecto estratégico largo, prueba este enfoque. Invita a la IA a pensar en fragmentos muy breves, pídele que te guíe pregunta a pregunta y verás cómo el caos se convierte en un plan. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. 3 señales claras: gobernanza, software y deporte en tiempo real. La inteligencia artificial lleva tiempo demostrando que no es una promesa abstracta, sino una herramienta que empieza a transformar sectores muy distintos con una lógica en común: detectar mejor, construir más rápido y explicar con más profundidad. Esta semana llegan 3 ejemplos muy distintos: administración pública, desarrollo de software y deporte profesional, que comparten todos un mismo punto de fondo. Cuando la IA se integra en procesos reales, el impacto deja de medirse en titulares y empieza a medirse en resultados.
El primer caso llega desde el Reino Unido, donde el gobierno ha logrado recuperar 480 millones de libras en fondos fraudulentos durante los 12 meses previos a abril de 2025. No es una cifra marginal ni un avance puntual. Es el mayor rescate anual de fondos públicos conseguidos por equipos antifraude. Y detrás de este salto hay una pieza tecnológica nueva, el Fraud Risk Assessment Accelerator, un acelerador de evaluación de riesgos basado en inteligencia artificial generativa desarrollado por el Cabinet Office. Su función es predecir vulnerabilidades antes de que las políticas se implementen, analizando borradores de normas, procesos y programas públicos. En esencia, actúa como una revisión previa capaz de señalar puntos débiles que en el pasado abrieron la puerta a fraudes masivos, como los asociados a los préstamos Bounce Back durante la pandemia. De hecho, 186 millones recuperados esta vez proceden precisamente de esas ayudas. La herramienta reduce hasta un 80% el tiempo necesario para detectar riesgos y ya se está extendiendo a más departamentos, con planes para licenciarla a gobiernos como los de Estados Unidos, Australia o Canadá. El impacto fiscal es evidente. Estos ahorros se traducen directamente en contratación de enfermeras, maestros o policías. Y el impacto institucional no es menor. En un momento en el que la gobernanza de la IA genera tantas dudas como esperanzas, esta herramienta se presenta como un caso de éxito que combina retorno económico, prevención y una aplicación responsable de la tecnología. El segundo ejemplo nos traslada al mundo del software, donde grandes corporaciones están adoptando herramientas de desarrollo basadas únicamente en lenguaje natural. La protagonista es Lovable, una startup sueca que ha popularizado la idea de crear software conversando con la IA en lugar de programar. Lo llamativo es que la adopción ya no viene solo de usuarios individuales o pequeños equipos, sino de empresas globales que la utilizan para reducir tiempos y validar ideas a una velocidad imposible con métodos tradicionales. Klarna la emplea para prototipar herramientas internas, agilizar pruebas y acelerar la creación de productos. Su propio CEO, Sebastian Semiatowski, es inversor y defensor público de la plataforma. HubSpot, por su parte, explora su integración para crear procedimientos automatizados y soluciones personalizadas, desde calculadoras de retorno hasta paneles de seguimiento o portales para colaboradores, tareas que antes exigían semanas de desarrollo y ahora pueden resolverse en cuestión de minutos. La compañía ha alcanzado una valoración de $1.800 millones tras una ronda de 200 millones, consolidándose como unicornio en pleno auge del software generado con IA. Clientes como Photoroom y HCA Healthcare la utilizan tanto para prototipos interactivos como para aplicaciones ya operativas sincronizadas con GitHub y con herramientas de trabajo habituales como Notion o Jira. El valor común es siempre el mismo: permitir que equipos de producto, ventas o marketing experimenten, lancen y descarten ideas sin depender de ciclos largos de ingeniería. Es un cambio cultural profundo. El software deja de ser una barrera técnica y se convierte en una extensión natural del trabajo diario. El tercer caso llega desde un terreno completamente distinto, el deporte profesional. La NBA, en colaboración con Amazon Web Services, ha lanzado NBA Inside the Game Powered by AWS, una plataforma de análisis en tiempo real que busca redefinir cómo se interpretan y se narran los partidos. La tecnología procesa datos de seguimiento de 29 puntos corporales por jugador y aplica modelos de aprendizaje automático a través de servicios como Amazon Bedrock y SageMaker. El resultado: estadísticas avanzadas, análisis estratégicos y visualizaciones contextuales que se integran directamente en retransmisiones, la NBA App, NBA.com y redes sociales. Entre sus herramientas destaca Playfinder, un sistema capaz de buscar jugadas similares en miles de partidos, identificar patrones ofensivos y contextualizar acciones en cuestión de segundos. La plataforma ha debutado esta temporada 2025-2026 y ya está elevando las emisiones con gráficos interactivos que ayudan a entender decisiones tácticas, ritmos de partido y comparativas históricas. La alianza, de carácter plurianual, posiciona a Amazon Web Services como socio oficial de nube e IA de la NBA, encargándose de transformar datos masivos en experiencias inmersivas para aficionados, periodistas y equipos. El impacto no es solo tecnológico, cambia la narrativa deportiva, permitiendo que los espectadores accedan al tipo de análisis que antes solo manejaban los cuerpos técnicos, una forma distinta de vivir el baloncesto en tiempo real, más transparente, más explicada y más rica.
Tres sectores distintos, lo público, lo corporativo y lo deportivo, muestran esta semana una misma tendencia. La IA ya no aparece solo para automatizar tareas, sino para detectar riesgos antes de que aparezca, acelerar decisiones estratégicas y enriquecer la comprensión del mundo que nos rodea. En Reino Unido evita pérdidas millonarias antes de que se produzcan. En grandes empresas convierte ideas en prototipos en cuestión de minutos y en la NBA transforma datos invisibles en historias que cualquiera puede seguir. La inteligencia artificial, cuando se integra con criterio, deja de ser promesa y empieza a ser estructura. Y hasta aquí llega este episodio de Conexión Pública. Hoy hemos pasado por varias capas de la misma historia, una tecnología que crece muy deprisa y una sociedad que intenta decidir qué papel quiere darle. Hemos conocido la figura de Fei-Fei Li y su defensa de una inteligencia artificial que amplía capacidades humanas en lugar de sustituirlas. Hemos visto cómo Twill utiliza la IA para construir itinerarios personalizados de salud y bienestar, no como un truco, sino como una forma de acompañar a personas y organizaciones en procesos largos y delicados. Nos hemos detenido en un prompt pensado para proyectos complejos, esos en los que más falta hace que la IA pregunte bien antes de lanzarse a responder, y hemos visto cómo la IA ya está operando en gobiernos, empresas y deporte profesional, desde la lucha contra el fraude hasta la creación de software o el análisis en tiempo real de un partido de la NBA. En los artículos de la semana hemos intentado aportar algo de contexto a todo esto, qué implica evaluar en una escuela donde la IA ya está presente, qué pasa cuando el ritmo técnico va por delante del suelo que lo sostiene, qué significa que la conversación pueda llenarse de anuncios, cómo se desordenan los papeles en el ecosistema tecnológico, por qué el permiso social empieza a formar parte del diseño de la IA y qué nos dice el movimiento de Walmart sobre el futuro de la relación entre plataformas y modelos. Si queréis profundizar en cualquiera de estos temas, podéis encontrar todos los textos y los episodios anteriores en conexionpublica.es. Gracias por escuchar, por compartir el podcast y por seguir pensando conmigo qué lugar queremos darle a la IA en nuestra vida pública. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública.